Oportunidad vamos a hablar sobre la zona más antigua de la ciudad de Santo Domingo, la llamada ciudad colonial, o como la llaman otros expertos en la materia urbanista, la zona histórica de la ciudad de Santo Domingo. Para ello cuento con dos conocidos arquitectos dominicanos, Omar Rancier, quien es además decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, el arquitecto urbanista también Emilio Valenzuela y el consultor y experto en materia turística, el licenciado Juan Yadó. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cómo deberíamos llamarle a la zona más antigua de la ciudad? A la famosa zona amurallada. Mira, que no es tan amurallada como se piensa, ¿no? No, se perdió parte de la muralla hace tiempo. A mí me gusta el término de ciudad colonial, que es el término, digamos, legal, que establece el decreto que define el centro histórico de la ciudad de Santo Domingo y lo define como ciudad colonial de Santo Domingo. Hay algunos, yo creo que Juan es de los que piensa que debe decirse centro histórico, pero el centro histórico es una cosa mucho más específica, ¿no? Y digamos, de la ciudad colonial, la zona monumental sería el centro histórico, pero la zona amurallada, que es la que se define en el decreto, creo que del 67, como ciudad colonial de Santo Domingo, a mí me parece que es un término correcto. Es una ciudad, es un poco, digamos, dejar claro que es una ciudad. No es simplemente un centro histórico que puede ser... El nombre es más descriptivo, porque te dice inmediatamente de qué se trata. Ahora, ¿qué área abarca la ciudad colonial o el centro histórico, como quiera llamarse? 1 kilómetro cuadrado. ¿De qué punto? ¿Cuáles son las fronteras? Palvincado. ¿Cuáles son las fronteras? La avenida Mella al norte, el mar al sur, y tenemos Palvincado al este. Al oeste. Al oeste, perdón. Y al este de los Sama. Y el río Sama. Ese es el límite. Tiene casi exactamente 1 kilómetro cuadrado, que es el tamaño de casi todas las ciudades coloniales del Caribe. Las principales ciudades coloniales del Caribe tienen hasta la misma forma. Almendrada, La Habana, San Juan, tienen casi todas 1 kilómetro cuadrado. Yo he estado en otras zonas antiguas, ¿no? O zonas coloniales. Y las calles son incluso más estrechas que las que son las calles en Santo Domingo. Por ejemplo, en Cartagena prácticamente solamente cabe un vehículo en una calle de esa. Sí, esa es una de las características que tiene la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad, en ese sentido, renacentista. Es una ciudad que va más allá de la ciudad medieval. La ciudad medieval fue una ciudad armada con calles muy estrechas, claro, y muy desorganizadas. Sin embargo, si tú comparas San Juan y La Habana, que son las más cercanas, se encuentra que esas dos ciudades son más medievales que Santo Domingo. Santo Domingo tiene las calles anchas. Pero es raro porque fue fundada primero que esas dos. Fue fundada primero, pero fue fundada con una visión muy clara de ciudad. Bueno, pero la caída de Constantinopla, que es la que establece la era medieval con la era moderna, que se le conoce, ¿no? Y ahí nació el Renacimiento, que no fue una época, que no fue un periodo histórico, sino un movimiento cultural y artístico que duró apenas 2 siglos, más o menos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de Santo Domingo? Porque realmente, cuando se habla de la ciudad colonial o del centro histórico, la gente se circunscribe, por ejemplo, a 2 o 3 calles de la ciudad y horizontales que van de sur a norte, ¿no? No, lo que pasa es que hay una delimitación más pequeña, que es la ciudad obandina, la ciudad de Obando, que termina en la Hostos. Sí, es en la zona, la famosa, ¿cómo se llama? Esa zona exacta? Esa es la verdadera ciudad colonial, es decir, sí, desde la Hostos hasta las Damas, hasta el río, inclusive. Sí. Yo he abogado porque se le cambie el nombre de ciudad colonial, porque en realidad el perímetro del recinto, que como bien señaló Omar, fue delimitado por un decreto del presidente Balaguer en el 1967, incluye en su gran mayoría
una parte que no tiene nada de colonial, es decir, al oeste de la calle Hostos hay una predominancia de reliquias históricas de nuestro periodo republicano en mayor cantidad que las que existen en el área de las tres calles que son propiamente coloniales. Entonces el límite sería la Hostos para usted. Sí. Ahí está eso sería la ciudad colonial. Ruina de San Francisco. Sí, pero si tú mezclas ambas épocas, la colonial y la republicana, yo creo que lo lógico sería llamar a todo el recinto centro histórico, porque es un núcleo urbano muy conectado con los orígenes de nuestra nacionalidad. Y en consecuencia, el nombre de centro histórico abarca ambos periodos, el colonial y el republicano. Yo pienso que el problema subyacente es que hay un paradigma existente donde domina la visión de la monarquía española y de la Iglesia Católica hacia ese recinto. Y a mi parecer, lo que debe dominar es la misión identitaria del recinto. Es decir, lo más importante no es, por ejemplo, aprovecharla con fines turísticos. Lo más importante es que las nuevas generaciones de la juventud de nuestro país conozcan las raíces históricas de nuestra nacionalidad. Y ahí están ambas, la colonial y la republicana. Ahora, el periodo colonial, realmente, ¿dónde se refleja? ¿Dónde se refleja en las construcciones en la zona antigua de la ciudad, en la ciudad colonial? Porque hay edificaciones de diferentes siglos, ¿no? Sí, pero hay una zona... Y hay incluso una influencia francesa. Sí, nosotros tenemos... Por eso me gusta el término ciudad, sí, una ciudad viva. La ciudad colonial de Santo Domingo es una ciudad viva, una ciudad que se ha desarrollado en el tiempo, aceptando ejemplos de arquitectura de diferentes épocas. El centro histórico real, la ciudad obandina, como tú dices, está bien delimitada con un centro inclusive, que es la plaza el Parque Colón, ¿no? Que está la catedral, el Palacio de Borgelá, el ayuntamiento, y ahí en un... el Alcázar está cerca también, el Palacio Real. En un radio de 200, 300 metros tú encuentras el núcleo, digamos, duro, que se desarrolla hasta el siglo XVII, el final del siglo XVII, que es el momento la plaza de armas, donde ya se abandona esa es la Tarazana, ¿no? No, la plaza de armas es el Parque Colón. El Parque Colón. Porque ese era un modelo que se ejecutaba en todas partes. Es decir, era la iglesia, el palacio de gobierno y la plaza propiamente. El modelo de ciudad, inclusive de Santo Domingo, dio pie a que en las leyes de India se establecieran cómo hacerse las otras ciudades que se hicieron en América. Sí, Obando, que era un fray militar, conoció lo que eran los cuarteles españoles que se hicieron en el proceso de la Reconquista, que fueron ciudades que se fueron armando en base a una concepción romana de dos líneas, norte, sur, este y oeste, para establecer una cuadrícula. La forma más fácil de organizar un territorio. Los romanos tiraban dos ejes, Cardus y Decúmanus, era norte, sur, este y oeste, y a partir de ahí establecían la calle. Un poco Obando y después Diego Colón recogen ese modelo, lo aplican en Santo Domingo y establecen un modelo de desarrollo de ciudad en América que inclusive lo recogen, como te digo, en las leyes de India como las normas para fundar una ciudad. Bueno, la ciudad se construye entonces
casi en los albores de la nueva época, de la época moderna. Porque los romanos, el imperio romano de Occidente cayó en 1492. Y por eso nosotros hablamos de que Santo Domingo es una ciudad del siglo XVI, no del siglo XV. Claro. Bueno, fue fundada en el siglo XVI. Donde el momento en que se comienzan a implantar esas nuevas visiones de la ciudad. En Europa hubo todo un movimiento de pensar lo que ellos llamaban la ciudad ideal, que era básicamente una ciudad a partir de una cuadrícula que comenzaba desde un punto específico, que normalmente era la Plaza de Armas. Aquí, históricamente, se habla de que la ciudad de Santo Domingo comienza en lo que se llamaba las 4 calles. Yo no estoy muy claro dónde eran las 4 calles, porque a veces dicen que es el Conde con Isabel la Católica y otros dicen que no, que es la Mercedes con Isabel la Católica. Me parece más que el Conde con Isabel la Católica. Pero eso fue la manera de, digamos, que el colonizador español comienza a organizar su Ahora, ¿cuándo se pierden las murallas en la ciudad de Santo Domingo? No, se pierden paulatinamente, o sea, están, inclusive existen las murallas todavía. Bueno, existen fragmentos de murallas. No, pero bastante, existen más murallas que donde se han eliminado realmente. Porque en la Palo Hincado, yo vivía al lado de la muralla, en la Palo Hincado, la muralla va como medianera entre las casas de La Pina y la de la Palo Hincado. Y está ahí. Sí, un pedazo de... O sea, solamente se fracciona en las calles. De la casa está, es decir, lo que pasó es que la ciudad se come la muralla en principio, pero las murallas comienzan a derribarse como tal, con una decisión de Ulises Heró de abrir hacia el oeste la ciudad. Ahora, es curioso, perdón, don Juan, es curioso, por ejemplo, que las ciudades de esa época, ¿no? Normalmente las murallas eran un elemento defensivo, ¿no? Contra la piratería, contra invasiones extranjeras y todo eso. Pero aquí quedan muy pocos rasgos de las murallas que se construyeron frente al mar, en la zona sur, que se supone, uno cabe suponer, que era la primera línea de defensa de la ciudad. Los batiportes, como decía. Sí. Hay una muralla, que es la muralla de Trujillo, que algunos de nosotros hemos abogado porque se demuela. ¿Y por qué razón? Yo no estoy de acuerdo, es parte de la memoria. Es parte de la memoria de la ciudad. Yo sé que hay mucha gente que prefiere preservarla. Pero hay un terreno detrás de esa muralla que podría ser enriquecer enormemente el conjunto del centro histórico. Y realmente es bastante anodina, es una cuestión de gusto, pero yo respeto la opinión de los que creen que debe conservarse, aun cuando fuera Trujillo que la construyera para evitar el escape de los prisioneros que estaban pernoctando en la fortaleza Osana. Ese nicho que se creó ahí entre la muralla de Trujillo y la muralla de la fortaleza creó un entorno ecológico especial en la ciudad colonial, que tiene su fauna específica. Pero nadie la ve. Bueno, la pero fauna, tú no ves tampoco lo que pasa en el Pico Duarte y hay que preservarlo. Ahora, pero yo estoy de acuerdo en que la memoria de una ciudad abarca toda la existencia de esa ciudad. Es decir, sería un grave error para mí, desde mi perspectiva de lego, sería un gran error, por ejemplo, destruir en los linderos, en el interior de la ciudad colonial o centro histórico, destruir todas esas viviendas que no representan la arquitectura del siglo XVI o del siglo XVII. A mí me parece que sería un error. Sí, realmente esa podría considerarse una virtud de la ciudad colonial, y es que tiene exponentes muy claros y de mucha valía de diferentes épocas de la vida nacional. Mira, y la muralla es una de esas, de las más importantes, porque abarca un tramo muy largo de nuestra historia. Son 31 años, ¿no? Entonces, porque
la era de Trujillo no se va a poder borrar de la historia nacional nunca. No podemos cerrar las carreteras que él construyó. Exacto, entonces tenemos que ver y analizar la mentalidad del dictador cuando fue capaz de hacer esa muralla en esa época. Es decir, ¿qué había en esa mente? O sea, ¿cuál era el límite de su megalomanía, no? Entonces, esa muralla es una expresión viva de la mentalidad que la ordenó. Ahora, hay una pregunta que muchas veces yo mismo me pregunto y he escuchado en labios de otras personas. Es decir, los procesos de reconstrucción que se han llevado a cabo en distintas épocas recientes de esa zona, se ha hecho con un concepto correcto de esa reconstrucción. ¿Se han preservado los valores arquitectónicos de esa época o no? Porque hay gente que dice que todo lo contrario, hay gente que dice que se han destruido muchísimas joyas arquitectónicas. Mira, eso se ha discutido mucho porque hubo un concepto al principio del proceso de intervención de la ciudad colonial, los años 70, comienza en el 72, pero ya en el 66 se había hecho un estudio que se plantea llevar a la ciudad colonial al siglo XVI justamente, sin preservar lo que era nuestro principal valor, ¿no? De hecho, uno de los primeros directores de patrimonio planteaba que si en Cuba se oferta el barroco colonial, nosotros tenemos que ofertar la primacía colonial, que es nuestro gran, digamos, valor agregado en términos de ciudad colonial. Sin embargo, no se reconocieron muchos aportes importantes de otras épocas y se hicieron intervenciones que borraron esos aportes para llevar los inmuebles, los edificios, a lo que se entendía que era su imagen original, que era la imagen del siglo XVI. Sobre todo eso pasó en la zona de la calle Las Damas, ¿no? Y el entorno alrededor de la Plaza de España del Alcázar, donde había una serie de edificaciones con unos aportes que se hizo en la época francesa y que era un poco climatizar a la arquitectura colonial con los balcones hacia afuera, porque la arquitectura colonial se pensó como una arquitectura de defensa. Sí. Las casas coloniales se abren hacia el patio de adentro, sí, y se cierran casi como una fortaleza hacia afuera. Porque los balcones provienen de Francia, el concepto de arquitectura francesa. Los balcones se identifican como un aporte de la arquitectura francesa. Sí, porque el patio interior se llama inclusive patio español. Patio español, sí. Pero ahora va a haber una intervención de por lo menos 200 viviendas por parte del nuevo proyecto de revitalización de la ciudad colonial que está financiado por el BID. El componente principal es la remodelación de 200 viviendas de los 3 barrios más pobres de la ciudad colonial, que son San Antón, Santa Bárbara y San Miguel. Habrá que estar atento a ver cómo se hacen esas remodelaciones, que dicho sea de paso, será un tremendo lío, porque muchas de esas viviendas o no tienen títulos o tienen personas viviendo ahí por 40 o 50 años que han alquilado la propiedad. A veces los propietarios se han muerto y yo no descarto que tendrá que declararse todas esas viviendas en conflicto como utilidad pública para poder intervenirlas. De cualquier modo, yo creo que Omar se ha concentrado en hablar sobre, ciertamente, muy apropiadamente, sobre los orígenes de la ciudad colonial, pero lo que no se resalta y que a mí me parece que es una
una falla una falla perceptual muy importante, es la importancia de la época republicana. Por ejemplo, Vamos a hacer una breve pausa para que tengas más tiempo para expresarte con esa idea y regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de esta semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de esta semana conversando sobre la vieja y la zona más antigua de la ciudad de Santo Domingo, que muchos llaman ciudad colonial y otro centro histórico de la capital dominicana. Al final del segmento anterior, el señor Juan Yadó, uno de nuestros invitados, hablaba de la posibilidad de que el gobierno tenga que declarar de interés público alrededor de 200 viviendas de una zona, de una parte de 3 barrios de la zona antigua, que se encuentran en muy mal estado, como parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso probablemente traiga muchas dificultades, ¿no? Ciertamente, porque según me han informado a mí, hay muchas de esas viviendas que no tienen título de propiedad. Hay muchas de ellas también que han sido ocupadas como por inquilinos por décadas, y intervenirla va a ser un reto tremendo para los gerentes del nuevo proyecto. ¿Y la titularidad de esas viviendas en manos de quién quedará? Mira, yo creo que serán propiedad del Estado. El cambio que se dio al proyecto del BID es interesante. El proyecto del BID en principio se planteó como un proyecto dirigido a fomentar el turismo. Y en un momento dado, eso no funcionó muy bien, la verdad, se plantea ya como un proyecto urbano. Inclusive pasa de la gerencia de turismo en el banco a la gerencia urbana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el planteamiento sobre intervenir la zona olvidada de la zona colonial, que es la zona norte, los 3 barrios que mencionaba Juan. Los que están inmediatamente al sur de la Avenida Mella. Sí, San Lázaro, San Miguel y Santa Bárbara. Y se ha hecho un trabajo de investigación interesante. Yo particularmente le hice las observaciones al grupo de que ellos hablan de remodelación de vivienda, y yo creo que debe hablarse de nuevas viviendas. Porque en el estudio mismo que se hace de esa zona se determinó que el 20% de las viviendas a intervenir no tienen condiciones de habitabilidad. El 40% tiene condiciones más o menos, y solamente el resto, que son un 40%, tienen condiciones de habitabilidad. Entonces, yo creo que ahí hay un argumento muy claro para que se comience a pensar en proyectos de nuevas viviendas en la ciudad colonial. La ciudad colonial necesita vivienda porque está perdiendo habitantes. La ciudad colonial tiene la población quizás más pequeña que ha tenido en toda su historia. Antes de la revolución eran 30.000 habitantes, ahora son 8.000. Menos de 8.000 habitantes. Menos de 8.000. Se ha ido perdiendo, digamos, la presencia ciudadana, que es lo que le da vida a la ciudad. Ahora, yo he notado que en la zona colonial, por ejemplo, los propietarios o los inquilinos de las viviendas hacen las cosas que quieren con esa vivienda. La pintan del color que les guste, le ponen, la adornan con flores que a veces no son autóctonas de la zona. Y en Cartagena, por ejemplo, eso está prohibido. La gente tiene que incluso, si tú quieres pintar una casa, tiene que tener una autorización del municipio. Y te da opciones de colores. No, pero aquí también. Aquí hay una carta de colores que bueno, tiene... pero nadie lo observa. Y hay gente que tiene aire acondicionado que se vende de fuera. Y eso afecta. No, pero Miguel, mira, en el primer proyecto financiado por el BID, una de las grandes intervenciones fue la reparación y pintura de 800 fachadas. Y eso se hizo de acuerdo a una carta de colores que tiene la Dirección de Patrimonio Monumental. ¿Y se sigue respetando eso? Bueno, eso yo no te lo puedo decir, pero ciertamente es muy posible que eso
Yo pienso que las autoridades han sido bastante rígidas con relación a eso. No sé qué... Sí, no. El tema de la carta de color lo maneja el ayuntamiento desde la oficina del centro histórico y más o menos lo ha estado aplicando. El problema en sentido general de la planificación en este país, como hablábamos al principio del programa, es que no se cumplen las normas, las leyes, las ordenanzas. Nosotros tenemos un grave problema de gobernanza en ese sentido. Si se quiere, nosotros tenemos el soporte de planificación, inclusive el soporte de ordenanza, que si se hubiese cumplido, nosotros tuviésemos en sentido general una ciudad de Santo Domingo mejor. Bueno, porque la ciudad de Santo Domingo, a pesar que es la más antigua del continente, ¿no? No es un atractivo turístico, evidentemente. No lo es, como lo es, por ejemplo, Cartagena, que la gente va a Colombia y va a Cartagena. Aquí la gente no viene, aquí no viene un turista a conocer la zona colonial, a pesar de que hay algunas de las edificaciones coloniales más antiguas. Pues están las más antiguas, la catedral, el Alcázar de Colón. Sí, nosotros tenemos la primacía y eso es uno de nuestros valores, pero mira... Pero no se explota turísticamente. El modelo colombiano de Cartagena no es el mejor modelo. Se convirtió a Cartagena, el centro histórico, en una ciudad muerta, una ciudad que solamente se oferta a turistas. Y es lo que nosotros tenemos que preservar en la ciudad colonial de Santo Domingo, que sea una ciudad viva. Que se oferte al turismo, pero que lo disfrutamos también los dominicanos y que haya habitantes en esa zona. San Juan es un buen modelo. Mira, aquí cuando se Pero yo he estado en Cartagena y de noche Cartagena es una cosa... Sí. Pero es una turística. fiesta, eso es un bullicio por doquier. Es turística y en Cartagena, si tú te pones a ver cuántas familias viven en Cartagena, viven familias, y te asombra de la pequeña cantidad en un rinconcito de Cartagena. Bueno, pero a mí, yo tengo la información de que todas las viviendas y todos los inmuebles de la zona colonial de Cartagena, lo que se llama la ciudad amurallada, ya le llaman, son propiedad del Estado colombiano. Y que en un momento dado, cuando quisieron reconstruir el Estado colombiano, lo que hizo fue que la ofertó. Hizo una clasificación de esa vivienda, la ofertó a quien estaba interesada a título de arrendamiento por tantos años. Tú la puedes reparar, tú la reparas, pero... no la puedes modificar. No la puedes modificar. Este es el plano de reparación. Y estos son los colores. Y tú la usufructas por tantos años. Pero siguen siendo propiedad del gobierno de Colombia, como son las propiedades y las viviendas que se han hecho en las islas, que quedan en el mar, ¿no? A pocos kilómetros de la costa. Uno de los valores principales que debe tener un centro histórico es precisamente la preservación de los residentes en él, porque eso es lo que le da un toque auténtico. Humano. Entonces, esas intervenciones de las viviendas que se van a hacer como parte del nuevo proyecto, es interesante el punto de vista de Omar de que habrá que pensar en construir nuevas viviendas. Eso va a ser muy delicado porque hablábamos anteriormente de que se desfigura el recinto si tú intervienes en las viviendas a tu antojo. Pero pongamos que sea un promedio de 5 o 6 personas por vivienda. Estamos hablando de un desarraigo de más de 1000 personas en la zona. Eso puede traer muchísimas dificultades. Uno de los problemas que se dan en los procesos de consolidación de centros históricos, y se ha dado no solo en ciudades coloniales, sino en ciudades ya modernas, consolidadas, es lo que se llama la gentrificación. La gentrificación es ese proceso donde al ir asumiendo un valor por encima de lo que tenía, la zona es apetecida por personas que tienen más ingresos económicos, que van a desplazar a los antiguos habitantes de esa zona. Eso ha pasado en ciudades, en Cartagena pasó eso, y en ciudades más modernas como en San Francisco, todos los técnicos que trabajan en el Silicon Valley han ido sacando la gente que vive en San Francisco, porque San Francisco es una ciudad, Silicon Valley es una zona de trabajo, ¿no? Y como tienen dinero,
sacan a la gente que estaban ahí y dejan que entre un nuevo grupo con más valor adquisitivo. Entonces hay un problema de inequidad, ¿no? Y uno de los temas que se deben trabajar con mucha atención es el tema de preservar a las familias que viven en la zona colonial, sí, creándole inclusive oportunidades de trabajo, ¿no? Pero mira esa solución que mencionó Miguel, de cómo se hizo en Cartagena el asunto de que la propiedad tú no la puedes traspasar, tú no la puedes vender. Es algo que tendrá que contemplarse con relación al nuevo proyecto y la remodelación de 200 viviendas. Porque si tú se las remodelas a los propietarios, tú vas a incrementar el valor de esas viviendas y con el interés de muchos extranjeros en ubicarse o como residentes del recinto, pues tú tendrás una gentrificación como muy acentuada y eso podría entonces desnaturalizar la autenticidad del centro histórico. Es un problema cuatriboleado y minoso, como decía. Es muy sí, difícil. Es muy difícil para poder mantener la autenticidad, poder retener a los residentes. Ahora, no necesita la antigua ciudad de Santo Domingo, la zona colonial, la ciudad colonial, el centro histórico, como se le llame, de ser una municipalidad, tener su propia administración, su gerencia municipal. ¿No sería una solución que mejoraría las perspectivas de la ciudad? Hace como 10 años planteé eso en un seminario que se hizo y después lo hemos discutido con Juan, con nuestro querido y desaparecido amigo Doy Gautier, porque nosotros entendemos que hay que darle un doliente a la ciudad colonial. Yo hablo de que la ciudad colonial puede ser un distrito, el distrito histórico del Distrito Nacional, que tenga sus autoridades, que gestionen la planificación y la inversión en la ciudad colonial. ¿Pero una administración designada por la alcaldía de Santo Domingo o por efecto de una elección especial, un régimen especial? Yo he propuesto la creación de un municipio especial con su consejo de regidores y no con un alcalde que sea proveniente de un partido político, sino con un gerente de ciudad, que es un profesional que el Consejo de Regidores contrata por 5 años, en un contrato renovable, pero que sea un profesional y no un político. Y la composición del Consejo de Regidores tendría que configurarse de manera muy cuidadosa para que los aspectos políticos no vayan a entrometerse en los aspectos de conservación del patrimonio, que muy fácilmente podría suceder. Porque se ha hablado también de un patronato. Bueno, el patronato existe todavía, creo yo que todavía existe. Yo creo que ahora con la nueva... Perdón, sí. El presidente Abinader nombró recientemente un comité de preservación de la ciudad colonial que eliminó el patronato que había nombrado Balaguer. Que presidía el arzobispo, ¿no? Que presidía el cardenal. Sí. Eso fue adscrito cuando se creó el Ministerio de Cultura, fue adscrito al Ministerio de Cultura, pero siguió funcionando como entidad autónoma porque nadie quería entrometerse con el cardenal. Pero ahora hay un comité de preservación que lo preside el ministro de Turismo, pero en el decreto correspondiente, el artículo final del decreto dice que el presidente va a designar un director ejecutivo de ese comité y todavía eso no se ha materializado. Yo creo que lo habían designado Ahora, ¿a quién? Dada la importancia que tiene, la ciudad colonial, dada la importancia que tiene la ciudad colonial o el centro histórico, como se le quiera llamar, la importancia turística que tiene para el país y los esfuerzos que se dice que se hacen para que la ciudad de Santo Domingo, por lo menos esa zona, sea un atractivo turístico, ¿no? ¿No sería interesante la posibilidad de que el Ministerio de Turismo tenga su sede en esa zona?
Vamos a hablar de eso cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con un consultor en materia turística, el licenciado Juan Yadó, y dos arquitectos urbanistas, Emilio Valenzuela y Omar Rancier. El señor Rancier, el arquitecto Rancier, es además decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que está considerada como una de las mejores universidades, entre un grupo de 300 universidades mejor calificadas de América Latina. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno o qué deberían hacer las instituciones relacionadas con el turismo, con la preservación del patrimonio histórico de la República Dominicana para mejorar el posicionamiento internacional de la ciudad colonial, que no se haya hecho todavía? Bueno, yo pretendo que si se resuelve el problema del transporte, del estacionamiento, se comience a ordenar la ciudad colonial, porque su característica fundamental en este momento es el desorden. Es decir, tú sales a la ciudad colonial y tú no sabes lo que va a pasar contigo, porque primero no sabes dónde va a estacionar el vehículo y no sabes a qué distancia te va a quedar, no sabes a dónde dirigirte. En realidad, pienso que hay que sacar los vehículos de la ciudad colonial, crear una red de transporte interno. Tranvías, por ejemplo. Tranvías eléctricos, trencitos de esos, que hay algunos, creo, inclusive allá en la ciudad colonial. Pero habría que tomar una medida drástica y sacar los vehículos de motor, sacarlos de la ciudad colonial, que la gente deje en la periferia de la ciudad sus vehículos, que se desarrollen los estacionamientos, y luego que se desenvuelva la vida dentro de la ciudad colonial de una manera diferente. Pero se ha hablado muchas veces de la construcción de esos parqueos, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los lugares donde van a ser construidos, porque eso podría quitarle la fisonomía a la ciudad colonial, ¿no? Unos edificios modernos, raros. Hay lugares identificados y ciertos perfiles de esos proyectos. Se habla inclusive de hacer parqueos debajo del Parque Colón, del parqueo debajo de la Plaza España, parqueo debajo del Parque Independencia, etcétera. Pero mira, eso paralizaría todas las actividades de la ciudad colonial, evidentemente. Durante la construcción de los parqueos. Pero eso es parte de lo que hay que aguantar. Yo creo que sí, que el tema del parqueo está inclusive estudiado. Hay propuestas de sitio, como dice Juan, sí, que básicamente la mayoría de esos parqueos se plantean como soterrados, de manera que no haya un impacto visual. Mira lo que está pasando con el parqueo del Conde ahora. Sí, claro. Pero mira, con relación... Del Conde. Hay un problema estructural, no está cerrado, yo creo que está cerrado todavía. Está cerrado. Sí. Con relación al aprovechamiento turístico del centro histórico, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el último dato que ofreció el Ministerio de Turismo con relación a la afluencia de visitantes extranjeros al centro histórico, fue para 2019 de 600.000 extranjeros visitaron el centro histórico. Eso fue previo a la pandemia, por supuesto. Durante este último año y medio, esa afluencia ha disminuido dramáticamente y ahora se está comenzando otra vez a restablecer. Sin embargo, esos son turistas que vienen prácticamente de Bávaro y Punta Cana, vienen en una excursión de un día y apenas gastan 5 o 6 horas en el centro histórico. Lo mismo pasa con los turistas que vienen por barco. Ellos se desmontan del barco, pasan 5 o 6 horas en el recinto y vuelven al barco. Y si no se van esa misma noche, se van al otro día. Es decir, que la afluencia extranjera hacia el centro histórico es de corta duración, de turistas de muy corta duración. De cualquier modo, lo importante a mi juicio es tener en consideración que
Pero esa es una característica del turismo de crucero. Sí. Sí, además 5 o 6 horas en una ciudad es mucho. Sí. Es decir, si tú te pasas 2 horas en un restaurante, le hiciste el negocio. Claro. No, pero eso no es para... Yo no lo mencioné eso como un factor negativo, todo lo contrario. Lo que sí pienso que es importante es tener en cuenta la misión del centro histórico. No es para aprovechamiento turístico. Lo importante de eso es que las generaciones futuras de nuestra población conozcan nuestras raíces históricas. Para mí es más importante que vengan 2 autobuses de escuelas de Dajabón a pasearse por el centro histórico y a conocerlo, que vengan 2 autobuses desde Bávaro y Punta Cana. Esos 2 autobuses de turistas pueden ser muy importantes para los empresarios del centro histórico, pero no son tan importantes para lo que creemos que la proyección principal del centro histórico debe ser para solidificar, consolidar la identidad nacional. Pero ambas cosas pueden coexistir. Yo creo que no riñen realmente. Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no sucede es que se le dé la importancia a la visitación de los nacionales. Omar dijo que el proyecto nuevo que financia el BID iba a concentrarse en lo turístico. Y afortunadamente... El primero. No, pero el segundo iba a concentrarse también en lo turístico. Pero hubimos algunos que a través de la prensa señalamos que ese no era lo más importante. Y entonces una misión, el Banco Interamericano mandó una misión que lo convirtió a un proyecto de desarrollo urbano, que es algo bastante Ahora, la pertinente. reconstrucción de las aceras y las calles se corresponden con el concepto de una preservación de ese patrimonio histórico. Mira, yo creo que sí, que hay que intervenir las calles y las aceras. No, pero la manera en que se está haciendo. No estuve de acuerdo como se hizo en la primera etapa. Fue una manera muy agresiva, se lesionaron inclusive sitios históricos importantes, se cayó un edificio, tumbaron un edificio por hacer la cosa sin la debida precaución. Se usaron unos materiales que para mí... Las calles son pavimentadas como si fueran una ciudad moderna. Son inclusive climáticamente difíciles. Un pavimento de laja blanca, lo que hace que refleje el sol y te crea mucho calor. Sí, pero yo creo que sí, que en la ciudad colonial hay que trabajar con un criterio como el que se planteó, de ampliar las aceras, reducir el tránsito, la calzada de vehículos, como una manera para comenzar a restringir el uso del vehículo en el Es decir, un solo carril, una calle de un solo carril, para que las aceras sean más grandes. Sean más grandes. Sí. Pero así está contemplado para el segundo Eso es lo que se ha hecho. Para algunas calles solamente, Sí. Incluyendo la Mercedes, por ejemplo. Sí. Se va a estrechar El carril de vehículos. para los vehículos, lo cual sería consistente con lo que propone Migio de que hayan modos de transporte dentro del recinto que no sean los de los automóviles regulares. Eso está contemplado y eso ya está trayendo una gran controversia porque hay mucha gente que está furiosamente en desacuerdo con esa visión. Sí, lo que pasa es que no hay oferta de estacionamiento. Eso es un proyecto de vivienda acompañado con la oferta de nuevo estacionamiento. Pero yo creo que la visión de la ciudad colonial, como he dicho en varias ocasiones, es que sea una ciudad viva, en que puedan coexistir el turista extranjero, pero también el ciudadano. Pero le falta alumbrado eléctrico y le falta seguridad, los niveles de seguridad. Eso se tiene planteado en parte del proyecto, hay por lo menos en la zona histórica. Eso debe ampliarse a toda la ciudad. Hay un factor medular y es la regulación de la generación del ruido. Es decir, muchas personas quiso quedarse a vivir en la ciudad colonial y finalmente tuvo que irse porque con el ruido no podían vivir. Es decir,
los establecimientos de expendio de bebidas y de comida que ponen música se olvidaron de los vecinos más cercanos. Y a esa gente se les hizo sencillamente imposible seguir viviendo en esos lugares. Eso es falta de regulación también. Exacto, exacto. Estamos en eso. Que el problema es de regulación en todos los órdenes. Una ciudad como esa no puede funcionar correctamente con vehículos de esta época. Entonces, por eso yo entiendo que debería desarrollarse un sistema de movilidad propio de esa zona. Sí. Sí. Es decir, por el ancho de las calles, por el concepto de que la gente va con niños, con envejecientes, con personas en sillas de ruedas. Entonces tú no puedes tener un vehículo que puede desarrollar altas velocidades y que te hace la vida muy difícil. Yo quería saber la opinión de ustedes sobre una tendencia que hay hoy en día en América Latina, especialmente en México. La destrucción de todo vestigio del periodo colonial. Tumbar las estatuas, tumbar los bustos, tumbar, incluso destruir algunos monumentos de carácter histórico. ¿Qué le parece eso? Mira, yo no estaría de acuerdo con eso de manera tajante, pero yo sí creo que hay que hacer cierta reingeniería de la monumentalidad de la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, y de la vialidad de Santo Domingo. Yo pienso que nosotros tenemos cuando tú ves en su conjunto la cantidad de estatuas que tenemos, son en su mayoría estatuas de personajes históricos extranjeros. Asimismo, las principales vías de esta ciudad tienen nombre de extranjeros. Yo he propuesto que, por ejemplo, al malecón no se le llame George Washington, sino Juan Pablo Duarte, para homenajear a la figura histórica más importante de nuestra nacionalidad. Que a la calle El Conde, que ha tenido 5 diferentes nombres a través de los años, se le ponga Paseo Catalina en honor a la cacica que habitaba la comarca donde se fundó la ciudad de Santo Domingo. Se fundó en el lado oeste. Pero le cambian el nombre y la gente le seguirá llamando por un tiempo, pero por ejemplo, contestando la pregunta tuya, el tema a mí me parece una necedad, un tema de moda, porque finalmente los españoles construyeron esa ciudad y hay que reconocerlo. Yo creo que sí, que hay que desmontar el mito. Por ejemplo, se dice ciudad primada de Santo Domingo, ciudad primada de América. No es la ciudad primada. Ahí está Teotihuacán, Tenochtitlán, que eran ciudades de verdad, ciudades con más de 100,000 habitantes en el momento que llegaron los españoles. Entonces hubo un precedente urbano precolombino. Claro. Nosotros somos la primera ciudad de modelo europeo, eso sí. Sí, claro. Pero no es la ciudad primada de América. No, pero además el descubrimiento, señores, a pesar de todas las cosas que tuvieron que hacer para conquistar esta tierra, fue una epopeya histórica, sin lugar a dudas. Sí, pero ya hay suficiente evidencia como para poder afirmar que los españoles no fueron los primeros que vinieron a este continente. Están los chinos y hay muchas evidencias tanto en el norte de Colombia como en Centroamérica de las estelas chinas que ellos dejaban, como los vikingos por Labrador y Newfoundland en Canadá. Los que colonizaron, los que hicieron ciudades, fueron los españoles. Sí, bueno, señores, caballeros, el tiempo... Algo más para cerrar ahí. Sí, 15 segundos. Que redimensionaron el mundo. Es decir, cuando se le incorpora, se descubren estas tierras, se redimensiona el planeta Tierra. Así es. Por eso digo que fue una gran epopeya histórica, el descubrimiento. Bueno, caballeros, muy agradecidos por esta magnífica oportunidad de conversar sobre un tema de vital interés para el presente y el futuro dominicano, porque en la ciudad antigua o la ciudad colonial no solamente viven muchos dominicanos, sino que es un centro que tiene un enorme potencial económico y turístico para los dominicanos. Gracias por su atención, les deseo un buen resto de la noche y los espero como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.